Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Hoy con nuestros invitados especiales estaremos tratando el tema de tasas municipales y un fallo de la Corte respecto de la cláusula comercial de la Constitución Nacional. Breve pausa y ya volvemos con ustedes. Aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con nuestros invitados especial, el doctor contador público Sergio Morano, que es director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de La Matanza y miembro de nuestro Instituto de Derecho Tributario, y el doctor contador público Fernando Schettini, que es miembro del Instituto de Derecho Tributario y de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. Bienvenidos, Sergio y Fernando. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tratar un tema complejo que, como siempre, son de mucho interés porque, digamos, hace nuestras vidas las tasas municipales y al de las empresas también, digamos, las cuestiones tributarias. Así que, bueno, esto vinculado obviamente a nuestra Constitución Nacional, el artículo 5, ¿verdad?, de tasas municipales, y bueno, luego irás refiriendo otros, y de la cláusula comercial de la Constitución Nacional, un fallo de la Corte vinculado al 75. Inciso 13. Inciso 13. Sí, un fallo que va a dar que hablar y que va a permanecer como doctrina durante muchos años. Sí, ¿no? sí. Como fue Camaronera Patagónica en su mommo respecto al principio de legalidad en materia tributaria, ¿no? Exactamente. Un fallo que ya tiene 12 años. Sí, y que está vigente, ¿no? Está totalmente vigente. Hay fallos actuales de la Cámara, por ejemplo, hace muy poco la Sala Cuarta de la Cámara, vinculado con un régimen de regularización, la ley 27743. Bueno, falló, digamos, en este sentido, donde el decreto reglamentario de esa ley de blanqueo se había extralimitado, básicamente el Poder Ejecutivo se había extralimitado en sus atribuciones, y en este caso, que tiene que ver con impuestos provinciales, específicamente con el impuesto sobre los ingresos brutos, donde el de YPF, Chubut en su código fiscal exime, es decir, no considera, digamos, dentro de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos a las exportaciones, en un caso particular, que era cuando el hidrocarburo sale de Chubut y se trasladaba a la provincia de Buenos Aires para hacer un proceso posterior. En ese caso sí consideró que estaba gravado con ingresos brutos. Eso realmente es flagrante, la vulneración a otras normas constitucionales, que ya no tiene que ver, digamos, principalmente con cuestiones digamos, tributarias, sino que tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, la cláusula comercial, porque está vulnerando la neutralidad que debiera existir en el comercio intrajurisdiccional, y hasta incluso con el comercio exterior. Es decir, refinar el hidrocarburo en la provincia de Chubut, ¿sí?, y exportarlo, eso no estaba gravado. Ahora, si el proceso de refinación se hacía en la provincia de Buenos Aires y se exportaba de la provincia de Buenos Aires, en ese caso en Chubut gravaba con el impuesto sobre los ingresos brutos la parte correspondiente, el valor del hidrocarburo trasladado. Con lo cual, digamos, este es un fallo sumamente importante, porque le da la razón a YPF, y donde baja cierta línea para el resto de las cuestiones. O sea, que no le pueden aplicar ese adicional, digamos. Exacto. Digamos, ese adicional se aplicaba en virtud de las normas del convenio multilateral, que es un sistema de coordinación horizontal para la distribución de la masa gravable en todo el país.
con motivo de ese artículo, de un artículo 13 que tiene el convenio multilateral, la provincia, digamos, de Chubut entiende que debiera gravarse con ingresos brutos, cosa que es totalmente, que no es lógico que una norma de coordinación horizontal vulnere una coordinación vertical que tiene que ver con la ley de coparticipación, que ahora justamente también vamos a hablar por el tema de las tasas municipales. Pero realmente es un fallo resonante, que le dio la razón a YPF, y que tiene una gravitación enorme, incluso también para la extralimitación que hay en tasas municipales. Este mismo criterio que se aplicó para ingresos brutos, ¿sí? En el caso de Chubut, esto puede extrapolarse a lo que es la aplicación de las tasas municipales a todos los municipios del país, de Chubut y de otros municipios del país. Con lo interesante que es este tema de las tasas municipales, ¿no? Que hacen realmente a los recursos disponibles para los municipios. Bueno, contanos primero, vamos a repasar el concepto de tasa municipal. Claro. Bien, pero si me permitís una pequeña... Sí, todo, por favor. Dialogando acá con el colega que siempre es más que interesante. Tal cual como lo has dicho, ¿no? Estamos hablando de un principio de legalidad, ¿no? La cláusula del comercio que se encuentra regulada, digamos que corresponde al Congreso Federal, no al provincial, regular todo lo que es la materia del comercio para con las naciones extranjeras. Está interesante lo que manifestó Fernando, bien con el antecedente de Cámara Negra, en virtud de que esto termina como profundizando esa facultad y poniéndole un límite a las provincias en virtud de decirles, señores, esto está por sobre sus facultades. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es la división y la distribución de las mismas, como pareciendo, esto es la regulación del comercio exterior. Si nosotros hacemos tributar, porque una parte se hace en una provincia y otra en otra, pero termina yendo hacia el exterior, es como que estamos haciendo una discriminación impropia, como una especie, vos Fernando y vos Claudia, que son especialistas de derecho aduanero, bien, estamos como estableciendo aduanas interiores, ¿no? Claro. Bien, creo que eso está interesante porque a veces nos invade el creer que todo esto es natural que ocurra y aceptar de manera natural, reiterando el término, digamos, esa imposición o esa gravabilidad provincial sobre una base imponible que realmente todos los códigos establecen su exención. Y continuando un poco, haciéndome pie, bien más allá, me encanta, esto nos ponemos a hablar y no terminamos nunca nosotros. Claro. Bien. Cuando hablamos de lo que es tributación, estamos hablando del sistema rentístico de la nación. Y cuando hablamos de sistemas rentísticos, hablamos del artículo 4 y el 75.2 de la Constitución, que es la cuestión de distribución de competencias. Es decir, sabemos bien que todo lo que está vinculado con el comercio exterior corresponde a la nación, lo que es imposición indirecta es concurrente con las provincias y lo que es imposición directa es excluyente de la provincia y de manera transitoria de la nación, como es por digamos, algún tipo de necesidad o una norma que lo establezca de manera temporaria. Por ejemplo, podemos decir el impuesto a las ganancias, es imposición indirecta y digamos y sin edie se sigue digamos prolongando en el tiempo. ¿Qué ocurre? Tenemos esta distribución, tenemos competencias provinciales. Tenemos una ley de coparticipación, la 23.548. ¿De qué año? Del año 1988, es decir, anterior a la reforma. Bien, que en su artículo, la reforma de la Constitución, que en su artículo 75, inciso 2, establece, por un medio de una cláusula transitoria, la obligatoriedad de el Congreso, teniendo como Cámara de origen la Cámara de Senado, el establecer una ley de coparticipación teniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad. Y ahí tenés omisión legislativa. Omisión legislativa que muchas personas, muchos tributaristas, bien, como entre ellos Juan Manuel Álvarez Echavarri, manifiesta que la ley 23.548 tiene como cierta ilegitimidad hoy día. Porque ¿qué ocurre? Y yendo a las tasas, ¿no? Que cuando hablamos de tasas, hablamos del artículo 5 de la Constitución, el 123, y si son tasas, estamos hablando de municipios. Municipios, digamos, ese Estado nacional
provincial, municipal, que es el que más cerca se encuentra de lo que es la población, de nosotros, los de a pie. Y esto viene a colación de lo que son las tasas. ¿Qué ocurre? Sabemos que los municipios, conforme al artículo 5 y 123, tienen autonomía institucional, económica, financiera. Y cada constitución que establece cada una de las provincias debe asegurar el régimen municipal, de acuerdo a estos dos artículos de la Constitución Nacional. Y asegurando su autonomía. ¿Y qué ocurre? Conforme lo que es la ley 23.548, la de la coparticipación, denominada COPA, como decimos los que estamos en la jerga tributaria, hay una cláusula en su artículo 9 que dice: aquellos tributos coparticipables, cada una de las provincias que se adhieran por sí y por sus municipios, se excluyen de la tributación análoga. Es decir, si nos repartimos determinados impuestos, las provincias les queda la cuestión de ingresos brutos, sellos, inmobiliarios. ¿Qué les queda a los municipios? Las tasas con prestación efectiva. Entonces decimos, se ha vaciado de capacidad contributiva a los municipios para financiar, digamos, sus prestaciones, que son muchísimas, bien, muchísimas. Sabemos que los recursos son escasos, bien, y lo que son las necesidades son ilimitadas, lo sabemos muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una prestación efectiva y o potencial de un servicio individualizado. ¿A quién? A mí, por medio de una ABL, por medio de una tasa de abasto, por medio de una tasa de seguridad e higiene, pero tiene que haber una prestación bien identificada. Acá entra todo lo que está relacionado, los principios constitucionales, sí, tanto de legalidad, de propiedad, de igualdad, de proporcionalidad, sí, de capacidad contributiva. Exacto, y en el fallo Western Union contra la Municipalidad de Merlo, la Corte puntualiza esto, que tiene que haber una prestación efectiva, al menos potencialmente, que pueda ser utilizada por el contribuyente, aunque no la use. O sea, no importa si lo usa puesta o no a disposición. O sea, el servicio de seguridad y higiene existe en el ente municipal, sí, y está a disposición. Que no te hayan ido a ver en un determinado tiempo no quiere decir que el servicio no se preste. O sea, está a disposición, cuenta con sus recursos humanos, está para ser prestado. Sí. Que no te hayan verificado es parte de lo que es la política de la realización de la prestación en sí de manera concreta. Pero está puesto a disposición e incluso de manera potencial. Lo que pasa es que en este fallo, hay una familia de fallos de la Corte últimamente que vienen diciendo, sí, señores, hagamos una pausa, sí, no nos extralimitemos. ¿De sí, qué sentido? O sea, que se está pretendiendo bajo un rótulo, un nomen juris, un nombre determinado, diciendo tasa de abasto, tasa de seguridad y higiene, tasa de control de salubridad, se le está dando un ropaje institucional por medio de un tributo, tasa, algo que se asemeja más a un impuesto, porque realmente no hay una prestación efectiva realizada, y la Corte termina diciendo que quien está en mejor posición, conforme a la teoría de las pruebas dinámicas, de probar la prestación efectiva, es la propia municipalidad. Claro. Porque muchas veces, lo sabemos, como que se revierte el onus probandi, ¿no? ¿Quién debe probarlo? Y sabemos que si yo fisco, estoy obligado a prestar un servicio determinado, por lo menos tengo que decir, acá está mi área dentro del municipio, claro, bien, porque en muchos casos, en el caso de Western Union, Claudia, como vos lo comentaste, sí, se pretendió cobrarle a Western Union, bien, la tasa de seguridad e higiene, sí, cuando la tasa ya se le estaba cobrando a cada uno de esos comercios donde que recaudaban, claro, o enviaban fondos por Western Union. Claro. Entonces salió la Corte y dice, señores, ¿cuál es el plus de la prestación municipal? Entonces se producía una doble imposición. Claro. Sí, Fernando. Y un tema que también es muy interesante, además de individualizar el servicio y probar la efectiva prestación, es cómo evaluás la tasa. Porque en muchos casos la tasa está determinada en función a los ingresos. Y no es un parámetro razonable determinar una tasa en función a esa base imponible que probablemente no tenga nada que ver de cómo está costeado ese servicio.
Y esto está atado, y por eso es la importancia del fallo YPF, y todo se va concatenando, tanto para las tasas municipales como para ingresos brutos, porque en este caso, ¿sí? En el caso de Chubut, vamos a tener, por ejemplo, en esta empresa, ingresos, ¿sí? Por exportación, que si el fallo no hubiese salido de esta forma, vos tenés a municipios también que van a determinar la tasa en función a ingresos por exportaciones que no deberían afectar justamente por la cláusula comercial de la Constitución Nacional, que no está reservado a las provincias, sino que está reservado a la nación. Claro. ¿Sí? Los artículos del 6 al 12 de la Constitución, el 126 y el artículo 75, inciso 13, además del primero y el segundo. Claro, acá ¿sí? es quién tiene la potestad legislativa. Es un tema de potestad. Y bueno, pero esto abre el juego, Esto como es lo bien que dice. tiene que estar bien claro, definido. Bueno, al final lo terminan definiendo la Corte, ¿no? Todo termina, porque digamos, Sí, todo lo que es la justicia ordinaria Sí, provincial, sí. digamos, tiene, digamos, cierto sesgo confirmatorio de Claro. porque ¿qué ocurre? Cuesta de financiar también al municipio, Sí. porque el municipio no tiene recursos. ¿Y qué está ocurriendo un poco? En este momento es un momento muy crítico. Muy crítico para los municipios. Entonces lo único que tienen las tasas... No tienen siempre, manifestación. claro, encima. Claudia, solo le quedan Claro. solo le quedan las tasas. Es muy poco. Es muy Y tenemos poco, que tener pero- en cuenta que la tasa es un tributo vinculado. Es decir, hay una relación directa entre la prestación y el sujeto individualizado. Y a su vez, no hay una exactitud matemática respecto del costo que debe ser financiado. Pero ¿qué ocurre? El valor de la tasa que se le cobra al contribuyente lo que se recauda no debe ser muy lejano a lo que es el costo de la prestación más todos los servicios indirectos para llevar adelante la prestación, como puede ser la propia oficina de los inspectores, los propios costos indirectos municipales. Ahora, es decir, hay una vinculación. Sí, ahora, qué preocupante esto, ¿no? Supongamos que no le alcanza al municipio para cubrir las prestaciones que marcan las necesidades básicas, digamos, de sus contribuyentes. ¿Qué sucede allí? Y se producen, Porque no puede inventar. y se producen extralimitaciones, Claudia. Empieza a ocurrir esto. Empiezan a aparecer, primero, extralimitaciones en la creación de determinadas tasas. ¿A qué llamas extralimitación? Y digamos cuando bajo un ropaje. De tasa es bajo un un impuesto. ropaje, tal cual. Podemos hablar del caso de lo que fue la tasa ecológica de Bariloche, era una prestación, era un impuesto directo, no había prestación alguna al turista. Y digamos, queda desvirtuado. En el caso de Pilar, la tasa ambiental, ¿no? Bueno, sin ir más caso lejos. también. Sin ir Hay más varios lejos. municipios Se con termina tasas. desvirtuando. Claro. Y muchas veces en la creación y en otras veces en lo que es la extralimitación del establecimiento de las alícuotas y las bases imponibles, porque muchas veces se terminan recategorizando, en el caso del ABL, zonas como zonas residenciales con distintos niveles de categoría, y las bases imponibles de entre un ejercicio y otro se terminan multiplicando por 2 y por 3, y termina siendo la tasa por ABL sideral, y ahí donde se genera una incompatibilidad con el régimen constitucional, transformándola en contraria al principio de capacidad contributiva. ¿Hay alguna normativa reciente que podamos comentar? Sí, hay una normativa de rango inferior, una resolución, la 267 de la Secretaría de Comercio e Industria, Sí. Dependiente del Ministerio de Economía, del año 2024, que en algún punto, digamos, bajo otra mirada de lo que es la imposición y tratando de llevar adelante, digamos, la reducción de algunas bases de tributación como son las tasas, se prohibió incorporar a las tasas municipales dentro de lo que son el cobro de los servicios públicos, para decir claro, en la boleta de luz, agua u otro servicio, del cobro de la tasa municipal correspondiente al municipio, digamos, de donde se encuentra ese contribuyente, bien, argumentando que tenés la facultad para someter a tributación, pero yo no te voy a permitir, por medio de lo que es el cobro de un servicio cualquiera, el cobro de tu tasa. Es como que se ha pretendido limitar. Hemos tenido fallos contrarios
y algunos a favor, como por ejemplo de la Cámara Federal de San Martín, que dice, no estoy invalidándote la tasa, lo que no te estoy permitiendo que me utilices el servicio público para cobrarla. Te doy un plazo para que readecues tu sistema de cobranza. El sistema de cobranza. Tal cual, tal cual. En otros lados, en el caso de La Plata, se terminó validando el cobro de esa manera, argumentando que la resolución de la Secretaría se intrometía en lo que es la autonomía económica financiera de los municipios, que se encuentra con rango constitucional en el artículo 123. Perfecto. ¿Alguna opinión, Fernando, al respecto? Digamos, es una resolución bastante impactante, ¿no? En el sentido de decir, bueno... Es un poco va en línea, y como va el fallo de la Corte, va en línea en ordenar y transparentar el costo de los servicios, ¿no? Porque si no se empieza a confundir el costo de un servicio con una tasa municipal. Entonces tiene que ser mucho más transparente, ¿no? Esto, ¿no? Claro, ahí digo, sin ser tributarista, pero es como que se están mezclando. Lo que pasa es que, bueno, son esquemas que vienen, que están muy enraizados, vienen históricos, tienen, digamos, tienen legislación provincial incluso que los ha terminado sosteniendo, dándole legitimidad, pero hoy también aparece el derecho del consumidor, que tiene raigambre constitucional. Entonces, artículo 42. Tal cual. Entonces empiezan a aparecer un juego, una contraposición, un contrapesos de distintos intereses y distintos derechos que están en colisión y que hay que tratar de que todo se mantenga de pie y buscar un esquema que permita no desfinanciar a los municipios, porque no hay que agarrársela con los municipios. Tiene que obviamente que cobrarse, eso nadie lo niega. En su justa medida y de manera vinculada. El tema es cómo. Sí, lo que pasa que hay ya hace muchos años donde se vienen implementando mecanismos recaudatorios como agentes de retención y percepción en forma totalmente abusiva y excesiva. Pasa con el CIRCREV, por ejemplo, en el caso de ingresos brutos, donde hay muchas quejas. Y es decir, vos le estás trasladando que te aparece en el resumen. El trabajo de recaudación, se lo estás trasladando a un particular sin una remuneración acorde. Digamos, es más trabajo. ¿Sí? Para el perceptor de la tasa o el perceptor del impuesto, es un trabajo adicional que eso no se lo remunera a nadie, porque esa persona tiene que recaudar y después tiene que tener un trabajo administrativo de contabilización, administración, y después lo tiene que depositar en las cuentas del fisco. Perdón, a ver, Fernando, ¿es el que nos aparece, digamos, en las cuentas bancarias? El que exactamente. Bueno, en ese caso son los bancos, ¿no? Los bancos, que actúan como agentes de recaudación. Exacto. Bueno, así como están los bancos, o las empresas de servicios públicos, es una tarea, una actividad donde no está remunerada. Entonces el Estado le está dando esa potestad, le está dando el trabajo de recaudación sin una contraprestación acorde. ¿Sí? Es un abuso. Entonces me parece que... Y confunde, porque yo cuando lo recibo digo, ¿por qué esto aparece acá? Exactamente. Claro, exactamente. Te confunde, claro que sí. Confunde. Te confunde y te quita una parte de tu ingreso. Sí, absolutamente. Pero bueno, ese es el tributo, ¿no? También. Absolutamente. Frente a... Y ya estamos terminando. ¿Qué lugar tienen las impugnaciones judiciales en esta situación? Mira, con respecto a impugnaciones judiciales, digamos, para hacer algo... una visión paradigmática, ¿no? Desde Provincia de Buenos Aires, todo lo que se aplica es todo el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, que establece cuáles son las pretensiones por medio de las cuales uno lleva adelante la impugnación de una tasa, que podría ser una pretensión anulatoria, una acción declarativa de certeza, un amparo, ¿bien? Un reconocimiento de derechos, bien, con eventualmente una medida cautelar. Situaciones que cuesta, digamos, llevarlas adelante y tener resultados satisfactorios. Si no es muy evidente, la transgresión, es muy difícil de obtener un resultado favorable. Pero la batalla se puede dar judicialmente. El ex Código de Varela, modificado y actualmente vigente, da las herramientas para llevar adelante la pretensión y ir y entrar en todo el mundo de la litigación en los juzgados contenciosos administrativos provinciales de manera particular. No, y aparte es el derecho de la tutela judicial efectiva, ¿no? Del artículo 18. Totalmente. Sí, existe, la tutela existe. Después, vos hablaste de efectiva,
Claro. Instrumentalmente existe. Después hay que llegar porque no podemos soslayar que la recaudación es imprescindible. El tema, si es muy evidente la transgresión del límite. Si es muy evidente la transgresión del límite, entiendo que las vías procesales son idóneas para cuando no está, cuando es o no evidente, pero en esos casos creo que la posibilidad de éxito es bastante mayor. Bueno, una vez más agradecerle su presencia en el programa, explicar temas tan técnicos que son muy importantes para la población, para la audiencia, porque es dinero que sale en nuestro bolsillo, ¿no? La recaudación del Estado depende de los contribuyentes. Tal cual, Claudia. Bueno, muy bien. Entonces vamos despidiendo de este programa para, agradeciéndole a los invitados, como dije, su presencia, y nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí por Metro.